estricto orden cronológico, Juan Sartori es el sexto precandidato a la presidencia del Partido Nacional y por un tema de plazos creo que ya quedó cerrada esa lista. Y es el invitado de hoy en Informe Capital. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. El último por ahora, pero ¿quién dirá? Quizás alguno más. De repente los plazos dejan, aunque se va apretando la cosa. Hablando de plazos, el siguiente informe habla, entre otras cosas, del tiempo transcurrido desde que se conoció la noticia y de lo que falta por delante. Hace poco más de un mes que Juan Sartori comenzó con su campaña como precandidato presidencial del Partido Nacional. La formalización llegó a través de la agrupación Todo por el Pueblo, que lidera el ex legislador Alem García y permitió que el postulante cumpliera con las exigencias del estatuto partidario. El resto de quienes se precandidatearon arrancaron antes, lo que obliga al empresario de 37 años a mantener alta la intensidad como condición para crecer en una interna en la que Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga aparecen consolidados como primero y segundo. La ausencia de planteos concretos es una de las peculiaridades de su campaña. Sartori sostiene que aún no es tiempo de ello, ni de anunciar a su equipo de trabajo y subordina tales definiciones a las impresiones que recaba en sus primeros contactos con la ciudadanía. La insistencia periodística le arrancó algunas opiniones en asuntos como las investigaciones sobre desapariciones en dictadura, las medidas de seguridad propuestas por Larrañaga, la situación de la clase media y la agenda de derechos. Para conocer de su trayectoria, de las razones de su ingreso a la política partidaria y de cuándo y cómo presentará propuestas de gobierno, recibimos a Juan Sartori. Sartori, uno tiene muchas preguntas, algunas estaban planteadas en este repaso que damos, pero ¿qué es lo que lo impulsó a dar este paso cuando estaba relativamente cómodo, siendo empresario echado para atrás, podemos decirlo, dicho también de alguna manera por usted mismo en lenguaje coloquial, y ingresar a la actividad política con todo lo que eso conlleva? Yo, para mí, estar comprometido con los temas de mi país y tratar de hacer algo, me parece que es un honor y algo que no lo veo de una manera así negativa, como mucha gente habla de qué horrible esto que quiere hacer, de ponerse en la política. Para mí la política es una actividad noble que cualquiera que tiene la oportunidad de hacer, de ayudar a los demás, de resolver problemas, debería considerar en su propia vida. Y últimamente, en esta campaña, he recibido una cantidad de mensajes de gente que decía justamente, yo no me lo había planteado, pero usted quizás me dio un ejemplo y una manera de pensar en la política como un aporte y no como una cosa así horrible como se habla. Yo llegó el momento en mi vida en el cual, después de una carrera empresarial que disfruté muchísimo, que la hice con mucha pasión y que me fue bien, tuve la libertad de poder preguntarme si era lo que quería seguir haciendo. Y eso coincidió con un momento que yo veía en nuestro país, en el cual creo que hace falta todas las fuerzas necesarias para cambiar el rumbo del país. Entonces yo pensaba que no puedo hacerme el distraído cuando en el país están pasando cosas que no comparto, y estoy dispuesto a dedicarle mi tiempo, mi energía y hacer este cambio de vida que por supuesto va con una cantidad de sacrificios. Cambiar el rumbo del país, como usted está diciendo, cuando usted no estaba viviendo acá, ¿cómo es que se da esa percepción? Es que en realidad yo estaba trabajando y mucho y viajando, pero hace más de 15 años que tengo una actividad empresarial al más alto nivel en Uruguay, donde visitaba todo el tiempo y estoy muy al tanto de la realidad uruguaya. Hoy hasta mi familia, que no nació en Uruguay, está establecida aquí y son mis hijos uruguayos. Entonces, ese sentimiento de quizás ver las cosas un poco de afuera, en algunos temas es bueno. Porque, por ejemplo, yo veía una clase política muy encerrada sobre sí misma, donde no había renovación desde hacía 20, 30 años, y eso genera, como siempre, algunos vicios, sí. De arreglarse, de comprometerse y quizás no animarse a cambiar algunas cosas porque ya son parte del sistema. Entonces yo veía eso como algo positivo. Yo veía que poder participar en la política una persona nueva, joven, bueno, con las características que me hacen diferente como candidato, lo veía bueno para el sistema y un buen aporte al sistema político. Pero tampoco vine yo como diciendo que todo está mal, que es un antisistema total. Yo al final me adherí a un partido tradicional en el cual empecé a militar y estoy ahora haciendo campaña. Entonces creo que es una actividad política de alguien nuevo, pero relativamente tradicional en su forma. ¿Por qué el Partido Nacional? Yo creo que hoy, bueno, mi familia es blanca de tradición, ¿no? Mi madre trabajó en el Celado, de Wilson Ferreira Aldunate, tuve un bisabuelo que peleó con Aparicio Saravia, pero yo no fui nunca en mi vida político así de partido.
Pero cuando tocó tratar de comprometerse entre un partido político era donde yo me sentía en sintonía con la historia. A veces yo creo que cuando uno estudia la historia del Uruguay es difícil no ser blanco, hay momentos importantísimos en los cuales los blancos estuvieron ahí. Por ejemplo. Y después, esa revolución de Aparicio Saravia, donde medio parecido, ¿no? Había un establishment en Montevideo que no estaba respondiendo a los ciudadanos y alguien se levantó ahí para cambiar esas cosas. Mirando hacia el futuro, el Partido Nacional yo creo que tiene una propuesta de país que es distinta. No hay ninguna duda que va a ser un partido que va a tratar de buscar más prosperidad económica, más libertades en algunos temas, menos regulación y burocracia. Entonces yo sentía que ahí adentro, pero con mi visión propia, que quizás es más moderna, que es distinta, podía tener una corriente interesante que ayuda a que el Partido Nacional llegue al gobierno. Estas van a ser las primeras elecciones en las que va a votar en nuestro país. Sí. Y no hay ahí, en el hecho de que nunca antes, pudiendo hacerlo, porque para viajar usted tiene muchas facilidades, no haya venido a votar, ¿no hay algo que le quita peso a sus propuestas de compromiso con el país cuando antes no participó? Yo creo que no, porque en los momentos donde tenía que votar estaba trabajando y no pude venir por temas específicos. Y fueron las últimas 2 veces. Bueno, no quiere decir que nunca tuve las un últimas 3, ¿no? Porque en 2004 también usted podía votar. Y lo que pasa es que yo saqué la credencial en 2010, creo, Ajá. 2008. Entonces, de ese momento justo no pude estar, me tocó vivir el partido por televisión por un momento, pero no quiere decir que no había participado. Yo, si preguntan por ahí, hace tiempo que tengo una participación activa, no política, ideas, compromisos, contactos, aportes financieros al Partido Nacional. O sea, he estado muy, muy involucrado y bueno, es verdad que no pude estar ese día y votar por temas profesionales de que yo estaba trabajando, pero es eso nomás. ¿Los aportes han sido a todo el Partido Nacional o a algún candidato en particular? No, a varias corrientes diferentes. ¿A cuáles? ¿A todas? Bueno, en particular a los movimientos de la calle Pou, de la Reñaga, he apoyado en el pasado. Claro, ¿cuáles son las ideas fuerza que, si bien no tiene programa, porque además estamos jugando las internas de aquí a junio, que van a guiar su propuesta? Sí, yo ahí tengo una visión, quizás que no es el guión tradicional, ¿no? A mí no me gusta ese método de juntamos a 300 genios, gurús de todos los temas y escribimos un programa de 300 páginas que hasta ahora no he encontrado nadie que los haya leído, o por lo menos muy poca gente. A mí me gusta ver la política como algo pragmático, resolver los problemas. Y para eso hay que entenderlos y recibirlos directamente de la gente. Yo estoy recorriendo en esta primera etapa de campaña y escuchando más que hablando. Y me permite ir viendo cuáles son las prioridades. Porque uno en el mundo político, a veces en la burbuja, se engancha en algunos temas y después se da cuenta que en realidad la gente no los comparte de manera tan importante. Entonces hoy la gente a mí me habla, por supuesto, de inseguridad. Cualquier candidato tiene una propuesta clara y contundente en ese tema. Me hablan de preocupaciones del empleo, del costo de la vida. Mucha gente hoy no llega a fin de mes, aunque tenga 1 o 2 trabajos. Y no hay duda que la economía se está enlenteciendo. Si miramos un año para adelante, seguramente la cantidad de desocupados va a seguir aumentando. Hay familias de clase media, o sea, la mayoría del Uruguay, que no pueden permitirse que el padre o la madre de familia pierda el trabajo con el costo de la vida actual. Entonces, para mí, y es el tema quizás donde tengo más experiencia personal, lo más importante es redinamizar una economía uruguaya para que genere oportunidades y prosperidad. Y esos son incentivos a las inversiones. Yo creo que demasiado impuesto mata el impuesto. O sea, hay un momento que sigue subiendo y se recauda menos, porque desincentiva a trabajar, desincentiva a emprender, y eso es lo que escucho. Si me hablan de empresarios grandes o pequeños, todos hoy en el agro se están yendo a trabajar a Paraguay. Claro, pero más allá de una cosa es también lo que escucha, y está muy bien, un político tiene que saber escuchar. Me imagino que usted tiene algunas ideas fuerza con respecto a los temas centrales que le importan a la gente, en seguridad, en economía, en empleo, en salud. Por supuesto, y ya he dicho una cantidad de ellas. Por ejemplo, en seguridad la propuesta va a ser global. Yo creo que hay un tema de acción policial que hay que respaldar, pero que no necesita mucho más equipamiento o gente. La policía está pronta para atender el problema, pero es un problema de desmotivación. Si el sistema judicial no es eficiente y la policía va y para a los delincuentes y después los sueltan para que vayan de vacaciones, como algunos recientemente, por supuesto que hay desmotivación. Más aún cuando los policías a veces viven en los mismos barrios que viven los delincuentes. Entonces hace su trabajo y el delincuente el mismo día sale y está esperándolo enfrente de su casa. También es un tema del sistema carcelario.
si quienes los agarran, los procesan y terminan en la cárcel, terminan 70% saliendo sabiendo más cómo delinquir que cómo entraron. O sea, si las cárceles fueran una universidad, serían la más exitosa del mundo en criminología. Eso es lo que está pasando. Entonces, la propuesta de seguridad tiene que ser contundente y global. La de todos los eslabones de esa cadena tienen que funcionar en conjunto para la eficiencia. Y esas propuestas, yo no dije que nunca iba a proponer nada. Yo dije que es muy importante escuchar a la gente en esta primera fase. Y creo que casi todos los candidatos van a presentar sus programas de acá a marzo. O sea, vamos a estar exactamente en los mismos tiempos que todos los candidatos, por más que yo esté convencido que mi programa va a ser muy distinto. Porque no van a ser 300 páginas de programa, sino quizás pocas ideas concretas en las cuales me pueda comprometer y hasta con un tiempo. Porque uno hasta puede decir, a los 60 días de asumir el gobierno, a los 100 días de asumir el gobierno, estas son las cosas que vamos a hacer. Metas a lograr. Lo escuchaba recién mencionar a Paraguay, por esto de que hay empresarios uruguayos que van a invertir allí. Paraguay es un lugar donde hay enormes niveles de informalidad, muy poca inversión pública, los pobres viven muy mal, el salario mínimo es mucho más bajo que el del Uruguay. ¿Le parece un ejemplo Paraguay pensando en nosotros? Porque está bien, los empresarios tributan menos, pero también esa menor tributación hace que a la gente le quede muy poquito. Digo, a la gente de a pie, ¿no? Pero lo que hay que ver es la tendencia. ¿Dónde estaba Paraguay hace 10 años y dónde está ahora? ¿Quién está generando más inversiones hoy en Uruguay o en Paraguay? No hay duda que Paraguay está creciendo más. No hay duda que las inversiones están llegando ahí. Entonces, por supuesto que empiezan de un camino que es mucho menos avanzado que el nuestro. En Paraguay siempre se vivió peor que en Uruguay. En Paraguay la gente casi no se jubila, por ejemplo. Se jubila, hay una cantidad de población joven, tienen energía gratis. Son circunstancias distintas, pero a lo que me refiero es que hoy estamos en una competencia por las inversiones de calidad, por educación de calidad, porque la gente que tiene oportunidades se radique en un lugar y no en otro. Entonces tenemos que generar un contexto atractivo que no solo le permita a los uruguayos desarrollarse aquí, que permita a los uruguayos que se fueron de volver a invertir aquí porque es importante, y a los extranjeros que están en otros lugares y que no tienen sentimientos de volver a Uruguay, lo vengan porque es buen negocio, un buen lugar en el cual invertir. ¿Y cómo hacerlo sin que el trabajador o la trabajadora pierda derechos o pierda salario? No, al revés, hay que hacerlo con un trabajador que gane salario y gane derechos. ¿Cómo se compatibiliza eso? Y lo vivimos en varios periodos de nuestra historia y en muchos países. Cuando la economía funciona y hay más trabajo de mejor calidad, las empresas invierten, ganan dinero, los trabajadores ganan más, tienen más derechos. O sea, lo que tiene que hacer es un crecimiento sustentable y con equidad social. Es muy importante. A mí no me gusta ese enfrentamiento entre empresarios y trabajadores o, por ejemplo, como lo vimos, empresarios y sindicalistas. Al revés, se puede trabajar todos juntos en un sistema que sea bueno para todos. Yo de eso estoy convencido, porque también es lo que he vivido en una cantidad de negocios, donde hay negocios que son buenos para todos, no hay un ganador y un perdedor. Entonces, políticas que permitan que el Uruguay crezca, que los trabajadores ganen mejor, que estén más protegidos, que las empresas tengan una rentabilidad adecuada. No veo eso como una suma de cero donde lo que gana uno lo pierda otro. Sartori, ¿qué beneficios le da el ser el más joven de la competencia? No sé, a veces yo creo que es bueno que la gente joven participe en la actividad política, porque lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, hay 260.000, creo, personas que van a votar por primera vez en esta elección. Gente que cumplió 18 años después de la última. Esa gente en general está totalmente desmotivada por la política. No quiere saber nada de la política. Entonces ahí hay un grupo de gente que va a llegar, si seguimos por este camino, a un descreimiento. Y yo creo que la participación de gente joven, distinta, que por generación quizás entiende mejor sus problemas, es bueno para atraer más personas al sistema político. Entonces yo soy contento de ser el más joven. El otro día nos reíamos cuando me reuní con el doctor Sanguinetti, que decíamos las dos novedades de la elección, uno por viejo, uno por joven, pero sí, es interesante, novedades en las elecciones, es bueno para el sistema democrático. Y yo estoy convencido de que mi candidatura va a motivar a una cantidad de gente de volver a creer en la política en el buen sentido, porque por lo menos hasta ahora es así que yo he decidido hacerla, a pesar de algunas críticas, de gente que dice que es imposible, de gente que dice que hay que pedir permiso a las dirigencias. ¿Y cuál es el horizonte? Y yo creo que el horizonte es generar un movimiento viable de acá a junio,
ganar las internas en junio, que el Partido Nacional gane la presidencia en noviembre de este año y poder trabajar a partir de ese momento un plan de 5 años que ponga el Uruguay de vuelta en un mapa de prosperidad, de inserción internacional. ¿Y es si un aspecto pierde que estuve hablando. las internas? Bueno, es una competencia en la cual, por supuesto que habrá un final. Yo lo que estoy convencido es que al final de esta interna voy a seguir trabajando, ser útil para Uruguay en lo que toque y que pueda ser útil y aportar. No es un movimiento de corto plazo, de bueno, es de a largo partir plazo. de junio o gano o me voy. No, para nada. ¿El Parlamento es una opción? Si se diera, según la interna y todo el proceso posterior. Yo nunca descarto nada porque nadie sabe cuál será la situación en 6 meses. Pero yo no tengo experiencia en discutir leyes. Yo soy una persona ejecutiva, de resultados. Creo que puedo ser un muy buen presidente para realizar grandes cosas. O para ser un buen senador, quizás hay más gente de más experiencia y con más conocimiento en eso. Entonces, sería algo donde si me pregunta a mí, no sería muy bueno en eso. Pero no hay que descartar nunca nada. Hablando de experiencia parlamentaria, ¿fue clave para que usted pudiera cumplir, como decíamos en la presentación, con los formalismos del Partido Nacional en cuanto a tener una agrupación nacional que lo respaldara y poder inscribirse como precandidato? Alem García, un hombre con experiencia hace muchos años como legislador. ¿Cómo lo conoció? ¿De dónde viene esa alianza? No, nosotros nos conocimos porque él tiene un campo, entonces nos conocimos por el tema de la agricultura. Creo que un día estuvimos tratando de unas ovejas y ahí nos conocimos hace muchos años. Y mantuvimos un vínculo que no tenía nada que ver con la política. Pero yo, una persona como Alem, que pasó toda su vida en una trayectoria política intachable, de mucha experiencia, fue de las primeras personas que llamé a preguntarle, Alem, ¿qué te parece si participo de política? Decime lo bueno y lo malo. Y bueno, él hacía tiempo que venía diciendo que hacía falta una tercera vía en el Partido Nacional, una persona nueva, venía buscándolo y diciéndolo. Entonces al final empezamos a desarrollar este proyecto político, él me puso a disposición esa agrupación histórica que es Todo por el Pueblo y que también permitía validar en la realidad del partido una candidatura de alguien de afuera, pero que al final viene presentado por una agrupación histórica y con toda la credibilidad que una persona como Alem puede darle al proceso. Han sido duros algunos dirigentes con usted, Jorge Gandini, el presidente todavía en funciones de la Cámara de Diputados, aunque va a cambiar dentro de poco, particularmente duro, y entre otras cosas lo acusó de comprar dirigentes. ¿Qué responde? A ver, yo hasta ahora, para empezar, si comprar dirigentes tendría mucho más. Yo vengo expresando mi estructura y hasta ahora no he anunciado mucha estructura porque es la realidad. Yo lo primero que quería hacer era hablar con la gente. Y si ese mensaje funciona y funciona con la aprobación de la gente, seguramente hay dirigentes que quieran venir, pero quieran venir porque crean en el proyecto. Al final todos tenemos las mismas reglas. El tema del financiamiento de las campañas está definido, no estamos gastando ni más ni menos que cualquier otro candidato. Entonces me parece que bueno, yo lo atribuyo a esa sorpresa, quizás una vieja política de que mejor criticar a alguien que viene por las dudas. Pero poco a poco, en realidad, creo que tenemos, por lo menos de los otros líderes del Partido Nacional, de las instituciones del partido, un convencimiento de que mi candidatura también es buena para el partido, que puede generar una corriente interesante. Entonces, es más, yo creo que no hay que guardar rencores. A partir de junio vamos a tener que trabajar todos juntos adentro del Partido Nacional para elección después. Entonces creo que hasta es bueno dejar todas las puertas abiertas. Quizás mañana toque trabajar con alguien que me haya criticado por un objetivo que es mucho más noble. Usted se vinculó con Uruguay, se volvió a revincular con la empresa UAG, ¿no? Vinculada a servicios agropecuarios o todo lo que tiene que trabajar con el trabajo de la tierra. ¿Qué vínculo tiene en estos momentos con esta empresa? ¿Cuál es? ¿Vive de ella todavía? No, yo nunca viví de esa empresa. Yo tengo más de 30 inversiones en empresas en Uruguay, en Latinoamérica y en el resto del mundo. UAG es una empresa que yo fundé en Uruguay, una de las empresas que tuve en Uruguay, y sigo siendo accionista y fundador. Y a veces también en esa época de crítica se habló mal de esa empresa, de algunas deudas. Es una empresa que empezamos de la nada, que creció a ser la empresa más grande del sector agrícola en Uruguay, que generó cientos de fuentes de trabajo, que pagó millones de dólares de impuestos, de intereses sobre deudas que tiene por su actividad, que son las del sector financiero en su generalidad, no solo el Brow, y una empresa que a pesar de las dificultades que vive la agricultura, y ahí podemos empezar a ser políticos
Yo pienso que una cantidad de políticas que son malas para la agricultura y que quizás son la causa de que a esa empresa no le vaya muy bien, a pesar de eso, sigue vigente, no se fue a Paraguay, no cerró sus puertas, sigue generando fuentes de trabajo. Yo soy una empresa de la cual estoy orgulloso de cómo enfrenta las dificultades y sigo siendo accionista, pero no tengo ninguna vinculación operacional ni directorio ya desde hace un tiempo. También se lo vinculó a una empresa llamada ICC Labs, vinculada a la producción de cannabis legal en nuestro país. Sigue manteniendo vinculación y ya de paso, y abrimos un poquitito sobre el cierre de la agenda de derechos, ¿qué piensa de estos cambios legales de los últimos años? Sí, esa es otra, por ejemplo. ICC es una empresa de producción legal de marihuana, no solo en Uruguay, también en otros países de Latinoamérica, que estaba cotizada en bolsa y que yo fui uno de los fundadores y accionista. Esa empresa se vendió hace unos 6 meses a una multinacional del cannabis, porque esa industria de la nada en el mundo entero está creciendo muchísimo, así que ahí ya no soy ni accionista ni tengo parte, pero fue una historia muy exitosa de cómo usar el cannabis medicinal en el mundo. Yo creo en general... ¿Mantendría la ley que está vigente en estos momentos en Uruguay? Bueno, es que lo que pasa es que lo que pasó en los últimos 5 años, Uruguay fue pionero y medio que revolucionó el mundo en ser el primero en legalizar. Pero entre tanto, legalizó Canadá, legalizó casi todos los países de Europa la marihuana medicinal, legalizó la mayoría de Estados Unidos. Ya ahora el cáñamo es legal desde hace unas semanas y hasta Trump dijo que había que ajustar las leyes para darle espacio a esa industria que ahora era legal. Entonces yo creo que ya no es un tema. Uruguay es uno más de una cantidad de países desarrollados que están intentando el experimento de la legalización. Yo no sé si dentro de 5 años vamos a ver resultados positivos o negativos. Nadie lo ve, pero creo que el mundo está yendo en ese sentido y que hoy ya el tema Uruguay no es mundial. Lo mismo con la agenda de derechos. Yo, y ya lo he dicho, soporto la evolución de toda esa agenda de derechos. Me parece que está muy bien todas las leyes que se pasaron. Creo que por ese camino ya llegamos bastante lejos, pero... Cuando dice agenda de derechos, ¿a qué se refiere concretamente? Digo, nos quedan 30 segundos, pero... Aborto, matrimonio homosexual, legalización de la marihuana. Ley trans. Ley trans. Bueno, son temas que yo no le hubiera dado la prioridad que se le dio viendo otros problemas que hay en Uruguay. Pero no se revisan. Pero no se van a revisar. Yo hoy las prioridades las tengo muy claras. La acción de gobierno va a ser de economía, de empleos, de generación de oportunidades y de resolver unos problemas, algunos de corto plazo como puede ser la inseguridad y algunos de más largo plazo como pueden ser la educación o la salud, que estuve hace unos días visitando hospitales y no quedé muy contento. De los que hablaremos otro día. Muchas gracias por este rato, Bueno, Juan. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias.